Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el sábado de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Estamos observando el Evangelio de Lucas, un evangelio totalmente en hebreo. Lucas, el gran investigador, el gran indagador, el gran científico de la Virgencita María, de quien bebe la fuente de su evangelio. Y hoy el capítulo 18, versículos 9 al 14, me voy a quedar con el versículo 13d, nos hablan perfectamente de la exigencia que tiene seguir a Jesús y al mismo tiempo de un aspecto teológico moral. No soy teólogo moral, pero que desde el punto de vista de la dogmática, gracias al Concilio de Trento, en su declaración dogmática, pues nos deja entrever muchas cosas importantes que nos enseña la Iglesia Católica con respecto a este Evangelio de Lucas. En especial, pues, causas agravantes, las causas atenuantes, todo lo que tiene que ver con la materia del pecado, todo lo que tiene que ver con la acción, al mismo tiempo las circunstancias que mudan con respecto a lo que habla la teología moral, y que los doctores en moral pues tienen un arduo trabajo, y han tenido un arduo trabajo en diferenciar ciertas cosas, y sobre todo en hablar de la ley divina positiva y la ley natural. Bueno, y con respecto a ese aspecto tenemos que, pues obviamente la ley divina natural y la ley divina positiva, que con respecto a ese aspecto que nos habla la Iglesia, y con respecto también al gran doctor, el doctor de la Iglesia, Gregorio de Niza, que es llamado por el Concilio de Constantinopla el gran famoso padre de los padres, que al mismo tiempo se opuso a Orígenes, y que Orígenes pues fue condenado precisamente por su doctrina aplicada a la famosa apostasis, como se quiera decirlo, que no es otra cosa que la doctrina de la restauración de todas las cosas, donde inclusive el diablo tenía perdón de Dios, cosa después más adelante que fue también una herejía, y también casi como como un tinte de cismático con respecto a la herejía del positivismo. Bueno, y Orígenes, pues en el famoso Tum et ipse filius, que pues obviamente hace claridad con respecto a esta herejía, por lo cual lo condenó el Concilio de Constantinopla sobre el año 553. En especial este gran padre de la Iglesia, Gregorio de Niza, por eso lo tocamos de alguna otra forma, también por la cuestión moral, que después el Concilio de Trento lo va a observar, y que si bien es cierto que dentro de esa cuestión dogmática aparecen grandes eruditos dentro del tema de la moral, sin embargo la columna radical la columna vertebral de la Iglesia es lo que se dispone o se propone para enseñar la materia del pecado, para enseñar lo que nos aparta verdaderamente de Dios. Y por eso la parte dogmática, en cuanto a lo que enseña la Iglesia, de esa gran declaración dogmática del Concilio de Trento, pues nos va informando, nos va enseñando que lo único que nos aparta de Dios, lo único que nos llega a apartar de Dios es el pecado mortal con respecto a sus causas, y que precisamente toda persona bautizada está en la obligación de confesar los pecados. No porque sencillamente la Iglesia quiera, no, sino porque es una institución, que Dios ha expuesto. Bueno, y mire cómo dice el versículo 13d de Lucas. Dice: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El lenguaje hebreo dice Elohim hanenina najote. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acordémonos, vuelvo y digo que Lucas está en hebreo, el Evangelio hebreo. Bueno, en lengua hebrea. Y por eso para la época de Jesús, el publicano era un hombre santo, un hombre correcto, un hombre idóneo. Mientras que, el fariseo era un hombre correcto, idóneo, en busca de la perfección, mientras que el publicano era un hombre totalmente ajeno a la santidad, y lo peorcito, si podemos llamarlo peorcito, que había dentro de la sociedad judía. Bueno, cuando Lucas expone de esta forma, Elohim Hanenina Najote, pues está haciendo referencia a la actitud intrínseca que de alguna otra manera se conforma explícita en la cruz de Cristo, y con respecto al perdón de los pecados. Porque si bien es cierto, algunas personas pues rehúsan de la confesión como sacramento, y prefieren, como dicen algunos, pues sencillamente decirlo con cosas, por ejemplo, como tan
pues caía los cabellos como un árbol, como simplemente el aire, algunas cosas de esas, que confesar los pecados de voz, sin tener el debido proceso que pone la iglesia recibida de Cristo, pues se exponen a su condenación. Y eso es lo que habla Lucas el día de hoy, Elohim, Hanenina Najote. Cuando Lucas toca ese famoso Hanen, quiere decir que hace parte de un rebaño, y que al mismo tiempo hace parte de ese rebaño que busca la salvación. Y por eso dice Hanenina Najote, que está expresando que al mismo tiempo que busca la salvación, busca entonces exponer sus fallas, para que al exponerlas sean perdonadas. Y por eso dice, la traducción al español dice, Elohim, perdón, Dios mío, ten misericordia a mí que soy un pecador. O sea, en lenguaje hebreo, Hanenina Najote, ese Hanenina está exponiendo la causa, para que entonces esa causa sea perdonado debido a la institución que Dios expone. Por eso cuando Lucas lo expone en hebreo, y las comunidades judeo-cristianas al cual le llega estos primeros papiros gracias a los copistas de Lucas, pues entienden claramente que la exposición de los pecados, y por eso la iglesia en un primer momento exponía los pecados en público, y habían dos formas de confesarse en la primera etapa del desarrollo de la iglesia cristiana, del cristianismo, del catolicismo, para entender mejor. Entonces se exponían los pecados de viva voz, y después pues los mortales, ¿no? Y después pues obviamente era cuestión del obispo y del presbítero hacer la absolución durante la iglesia primitiva. Y por eso la iglesia lo entiende perfectamente, que hay que exponer los pecados. Después ya pues del desarrollo, después del sínodo de Elvira y algunos otros concilios más, van ordenando gradualmente lo que es el sacramento de la confesión con respecto a lo recibido por Cristo. Pero sí o sí, siempre el ministro debidamente ordenado era el que tenía el poder de absorber los pecados, nadie más. A pesar de que usted los decía en viva voz, pues el obispo era el que tenía la autoridad para absolver los pecados. Y es lo que está hablando perfectamente Lucas. Por eso hoy tenemos que pensar entonces, ¿qué es lo que nos aparta de Dios? ¿Qué es lo que nos aparta de Dios y que nos ata a este mundo? Que de alguna otra manera tenemos que irnos liberando de eso. Y para podernos ir liberando de eso, como dice obviamente pues algunos también exorcistas, dicen que no hay mejor liberación ni exorcismo que una buena confesión. Y al mismo tiempo Santo Tomás de Aquino decía en su Suma Teológica, en el Suma Teológica tomo 2, decía que siempre hay que hacer el bien y evitar el mal, una doctrina tomista. En fin, a lo que yo me refiero entonces es que hoy tenemos que pensar cuáles son los pecados repetitivos que nos llevan a apartarnos de Dios, y que si estamos en situación de pecado mortal, pues tenemos que sí o sí acudir al sacramento de la confesión. La iglesia expone sabiamente ese mismo sacramento para poderlo ejecutar pues de forma reiterativa, más o menos al mes, a los 15 días, a la semana. Sin embargo, canónicamente se expresa que cuando hay un pecado mortal tiene que acudirse al sacramento de la confesión. En fin, lo importante de esta reflexión a la luz de la Virgencita María es pensar qué pecado estamos cometiendo repetitivamente, el cual nos aleja de Dios. Dios los bendiga. Indispensable hoy Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Que esté muy bien. Bueno, Santo Via Crucis, María Reina la Paz ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. A través de la Virgencita María pidamos al Señor que nos ilumine con su Santo y Divino Espíritu, que nos dé la conciencia de pecado y que acudamos al sacramento de la confesión, para que entonces podamos optar por la libertad de nuestra alma, para que nuestra alma y nuestra vida sea totalmente de Dios a través de María Santísima. Feliz día para cada uno de ustedes. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Que estén muy bien. Dios los bendiga.